sostenibilidad hídrica, que será impartida por el doctor Lindic Cisneros Roberto. Él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia. También es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wisconsin en Madison y químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 25 años se ha dedicado a la restauración ecológica de ecosistemas severamente degradados con fines de conservación, manejo sustentable y bioculturales. Su trabajo incluye colaboración con comunidades rurales, periurbanas y urbanas. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura y posgrado. Es autor de artículos científicos en su campo de especialidad y de un libro de texto de nivel licenciatura sobre restauración ambiental. Adelante, doctor. Es un placer escucharlo. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Espero que se esté viendo la presentación en modo de presentación. Entonces, efectivamente, la plática que quiero compartir con ustedes el día de hoy es sobre restauración ecológica y sustentabilidad hídrica, y en particular voy a plantear esta cuestión alrededor de un caso importante para la ciudad de Morelia, que como saben es la capital del estado de Michoacán, que es el manantial de la Mincita. Y bueno, Morelia y como capital pues está en la cuenca del lago de Cuitzeo, y la Mincita se encuentra al suroeste de la ciudad. En esta imagen, el polígono amarillo, pues es el área natural protegida que se decretó alrededor del manantial. Y eso se decretó en el año 2009. Y el año pasado se decretó una nueva área natural protegida estatal en el Cerro del Águila, que es del polígono rojo, para tratar de proteger la zona de recarga del manantial. Pero como cualquier sitio periurbano, pues esta zona sufre múltiples presiones, ¿no? Entonces, esta es una imagen del manantial de la Mincita. Como pueden apreciar, pues el estado de conservación es razonable, pero inmediatamente también se aprecia pues la presión de la urbanización. Al lado izquierdo, en la parte superior, pues está la papelera, que tradicionalmente se conoce como Cepamisa, aunque hoy en día en realidad son dos empresas privadas que elaboran productos de papel ahí, obviamente usando pues un volumen importante del agua del manantial. Y bueno, este manantial aporta cerca del 30% del agua en la ciudad de Morelia. Aquí algunos datos, y a lo largo de la plática voy a hacer mucho énfasis en esto, porque para poder hacer un manejo razonable, ya no digamos sustentable, de un recurso tan importante como este, pues necesitaríamos información y necesitaríamos de monitoreo constante sobre diversas variables ambientales, y claro, el volumen que aporta el manantial pues es crítico. Lo que es interesante es que esta información ni es sistemática ni es de fácil acceso, y casi siempre tenemos que recurrir a fuentes indirectas o incluso a veces anecdóticas. Entonces aquí pueden ver en la ficha informativa de la Mincita, porque también se decretó, bueno, se reconoció como sitio Ramsar en el año 2009, pues ahí reportan que aportaba cerca de 1,000 litros por segundo de agua, ¿no? En el año 2004. Para el año 2017, en un documento del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad, pues el gasto del manantial de la Mincita en litros por segundo pues se redujo a 948. Y más allá, en una nota periodística del año pasado, de más o menos estas fechas, pero del año pasado,
pues dice que debido a la temporada de estiaje, pues se redujo el gasto del manantial un 10%, ¿no? Y es este problema del tipo de información y la calidad de información, porque se redujo un 10% en términos de qué, de la época de lluvias del año anterior, o el valor del año anterior, en promedio, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la cantidad de agua que aporta el manantial para la ciudad, pues en los últimos años, en el último par de décadas, pues ha ido disminuyendo. Y el problema es todavía más complejo, porque en el manantial de la Mincita se surten de agua pipas que aportan agua a colonias en la ciudad que no tienen agua potable entubada, y lo hacen de manera ilegal. Entonces, esta es una nota del mes pasado, ¿no? Donde finalmente hubo un problema importante, la Fiscalía Federal intervino, y es la fecha que esto sigue sin resolver, ¿no? Existe la propuesta de que las pipas carguen el agua en una planta potabilizadora que potabiliza el agua de la Mincita, pero hay algunos problemas asociados con eso. Y más allá de los problemas derivados del uso del agua por la ciudad, ya sea a través del sistema de agua potable o de las pipas, pues la parte de la cuenca o la subcuenca de la Mincita también ha sufrido el impacto del desarrollo en los últimos años. Aquí podemos ver en esta imagen en parte del polígono del área natural protegida. El círculo verde indica donde se encuentran la mayor parte de los manantiales y se forma una pequeña laguna. Y lo que quiero que aprecien, pues es todas las zonas urbanizadas que hay alrededor del manantial. Algunas están ahí desde mediados del siglo pasado, ¿no? Y otras son mucho más recientes. En particular, no sé si se ve el cursor, pero el círculo que está abajo a la izquierda de la laguna, esa es una colonia que, bueno, se establecieron ahí de forma irregular, y hoy en día pues es una colonia que ha jugado un papel importante en la conservación del manantial. Lo vamos a platicar brevemente más adelante, pero otros han sido desarrollos en los últimos 5 o 6 años realmente grandes, como el que está marcado en la parte inferior, que presentan problemas importantes, ¿no? A pesar de que por ley deberían de tener una planta de tratamiento de agua, no la tienen, y eso ha causado que en los últimos años pues ya se hayan detectado coliformes en el agua del manantial. Evidentemente eso es un problema bastante serio. De hecho, en el año 2008 el Servicio Geológico Mexicano elaboró un diagnóstico de la vulnerabilidad ambiental del manantial de la Mincita. Es un estudio muy completo, muy interesante, y entre las cosas que aporta es esta pequeña tabla donde identificaron fuentes de contaminación de cuidado, digámoslo así, en la microcuenca del manantial, y aquí pueden ustedes apreciar el tipo de fuentes de contaminación: gasolineras 5, bancos de materiales 6, cementerios 4. Es un problema bastante grave. Los lixiviados de los cementerios son bastante tóxicos. Granjas también 4, tiraderos de basura, rellenos sanitarios hay 1, y descargas de aguas residuales en ese año 2008 eran 25. Hoy en día son muchos más. Desafortunadamente pues no se ha hecho un censo al respecto, y bueno, hay una ladrillera. Entonces, este es un problema generalizado, ¿no? En muchas cuencas de nuestro país, sobre todo cerca de zonas urbanas, pues que el crecimiento de la mancha urbana va agotando a los recursos naturales y poniendo en riesgo, pues en este caso, una fuente de agua muy importante. El otro problema que enfrentamos en esta
cuenca, pero a nivel planetario obviamente, pues es el del cambio climático. Entonces aquí tenemos el área de la Mincita en general, ¿no? Perdón. Aquí tenemos el clima histórico, ¿no? Y no vale la pena mucho detenernos en los detalles. Simplemente, mientras más oscuro sea el tono azul, quiere decir que es clima más frío. Y el azul más oscuro correspondería, en este caso, a bosques de pino, el azul intermedio a bosques de pino encino y el tono más claro, pues a encinares y ese tipo de vegetación. Y este es el clima que se espera para el año 2050. Entonces, al menos en esta parte, en esta cuenca, los cambios no son tan severos. Hay cuencas en nuestro país donde los cambios son mucho más importantes, pero aquí pueden apreciar cómo aparece un color ligeramente rojo al norte. Eso ya es un clima más parecido al matorral espinoso del Bajío, a las selvas secas. Y bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Que se va a hacer más seco el clima, va a haber más sequía y ligeramente menos precipitación. Bueno, entonces con todos estos elementos podemos empezar a evaluar cuáles son las posibilidades de hacer un manejo sustentable en el caso de este manantial. Bueno, nosotros hemos trabajado en este sitio por 18 años. Esta es una de las primeras fotografías que tomé en el año 2004. Y aquí lo que quiero que aprecien es la parte del humedal asociado al manantial. Y en esos años lo que teníamos era, en la parte menos inundada, a esta especie que es Schonoplectus americanus, ¿no? Es una espadaña, y conforme nos acercábamos hacia la laguna y el río que se forma a partir de ella, pues empezaban a dominar los tules, ¿no? Y esta zonación es muy característica de este tipo de humedales oligotróficos alimentados por agua subterránea. Y había relativamente pocas especies invasoras. Incluso hay todavía, aunque realmente ya son muy escasas, pues especies raras, características minerales muy bien conservados, como a la izquierda un ejemplar de Carex comosa y del lado derecho un ejemplar de Lythrum vulneraria. Entonces, a principios de siglo, pues el panorama de la Mincita era alentador, era un sitio relativamente bien conservado, con un aporte de agua importante para la ciudad, y también es el hábitat de varias especies endémicas de peces, ¿no? Sobre todo de la familia de los godeiros. Aquí nada más algunas imágenes de estos peces. Sin embargo, también el propio manantial ha sido sujeto a distintos factores de disturbio, ¿no? Uno de ellos es que hay gente que lava ropa en la orilla del manantial, y aquí pueden apreciar una pluma de jabón, ¿no? La roca que está del lado derecho en la parte inferior, donde está la fecha de la fotografía, se ve ligeramente blanca. Eso es por el depósito de detergentes que se ha hecho con el paso de los años. Perdón. También tenemos la incursión de especies invasoras. Del lado izquierdo pueden ver una fotografía de la laguna, relativamente libre de plantas sumergidas y flotantes, y del lado derecho la misma laguna 4 meses después, casi totalmente dominada por Egeria densa, que también se le conoce como Holoidea, y es una especie que se introdujo a nuestro país para los acuarios. Y mucha gente, cuando ya no quiere sus pececitos, pues se le hace fácil ir a arrojarlos a cuerpos de agua naturales como la Mincita, con todo y las plantas, y en muchas ocasiones pues, se generan estos fenómenos de invasión. ¿Por qué en la foto de la izquierda no hay prácticamente Egeria? Porque periódicamente se hacen campañas para retirar esta planta, pero se recupera rápidamente. Otro factor de disturbio muy importante son los incendios provocados.
Aquí pueden ver un incendio particularmente intenso que se dio en el año de 2007 y ahorita vamos a ver por qué eso es relevante. Y ganado, ¿no? Y realmente lo que tenemos en la MinCita pues es la suma de todos estos factores de disturbio. Entonces tenemos factores de disturbio a nivel de la cuenca, la urbanización, las fuentes puntuales o más o menos puntuales de contaminantes, el cambio climático y en el sitio en sí pues la contaminación derivada de la gente que lava la ropa, obviamente también de la extracción de agua por pipas. En la fotografía de la izquierda arriba pueden ver unas pipas, los incendios y el ganado. ¿Por qué ese incendio de 2007 fue particularmente importante? Porque por su intensidad cambió la estructura de la comunidad del humedal. Y eso se ilustra en esta gráfica de curvas de acumulación de especies. Y básicamente lo que pueden notar es que hasta el año 2005 pues teníamos un promedio de especies de 30 especies en nuestras zonas de muestreo permanentes y para el año 2007 se había reducido a alrededor de 22 especies. Entonces empezamos a ver cambios importantes en la comunidad natural de la MinCita como consecuencia de estos factores de disturbio. Entonces seguimos, pues como les mencioné, hemos evaluado este manantial prácticamente todos los años, desde el 2005, y en algún momento decidimos hacer un análisis de cómo estaba siendo alterado el manantial, la comunidad natural, por estos factores de disturbio. Entonces aquí pueden ver cómo 2005 está hasta abajo, que era cuando la comunidad era más diversa, y que se agrupa más o menos con los años siguientes, aunque está separado de ellos. Pero a partir del año 2009 tenemos una separación muy importante de la estructura de la comunidad. O sea, realmente estábamos ya viendo un cambio importante en esta comunidad del humedal y de hecho pueden apreciar que en la gráfica pues no aparece el año 2009, el año 2009 está a la derecha como aparte. Bueno, lo que ocurrió es que ese año hubo dos incendios, uno en la época seca, 2 semanas antes del periodo en el que hacemos las evaluaciones, y luego uno al final de la época de lluvias. Entonces no pudimos muestrear ese año porque el humedal estaba básicamente quemado. Y luego pasaron cosas interesantes porque la presencia del ganado es intermitente. Se detectó en 2008, en 2007, en 2010, luego en 2011, 12 y 13, y luego en otros años no había presencia del ganado. ¿Y eso básicamente qué causó? Bueno, teníamos esa zonación que les mencioné de la vegetación del humedal con el Schonoplectus en las partes más alejadas del río y de la laguna y los túneles en la parte más inundada. Y como consecuencia de los incendios provocados y de manera muy interesante de la supresión del ganado, ahora tenemos una situación donde prácticamente ha desaparecido Schonoplectus y ha sido reemplazado por una especie africana, un pasto africano invasor, y tenemos túnel todavía en la parte más inundada, y el carrizo se ha vuelto un problema también, ¿no? Porque es una especie muy agresiva. Pero desde hace ya también varios años empezamos a hacer estudios para ver qué estrategias de manejo nos permitirían restaurar este sistema y conservarlo. Entonces, en el año 2008, esta fue la tesis de un estudiante de posgrado. Él lo que hizo fue cortar hojas de tule, siguiendo las prácticas tradicionales que se usan para cosechar esta especie y hacer artesanías. Entonces, de manera tradicional, esta especie se cosecha 1, 2 o 3 veces al año. Y aquí podemos ver cuál es el efecto de esa cosecha en términos del número de especies nativas que crecen en las parcelas donde se
cosecha el tule. Entonces, básicamente lo que podemos apreciar es que cosechar el tule, independientemente de cuántas veces al año se haga, pues es diferente del control, ¿no? Y en términos del almidón en los rizomas del tule, podemos apreciar que mientras más se corte, pues menos almidón van a acumular. Y esto pues es una consecuencia lógica de que si estamos cortando el área fotosintética de la planta, pues va a poder acumular menos azúcares y por lo tanto menos almidón. Pero esto es relevante porque esta especie en invierno se secan las hojas y rebrota en primavera. Entonces, si tiene menos almidón, pues ese rebrote es menos intenso, las plantas tienen una talla menor y eso es lo que facilita que otras especies nativas pues persistan en combinación con el tule. Entonces aquí vamos encontrando estrategias de manejo que nos permitirían pues restaurar y conservar el sistema, y también es muy interesante esta relación entre el uso de las hojas del tule y la biodiversidad. Este mismo estudiante hizo algunos estudios en Pátzcuaro, en la ribera del lago de Pátzcuaro, y sus resultados sugieren que hay una relación entre el manejo tradicional y la biodiversidad. Es decir, que las prácticas de manejo son las que permiten que haya una diversidad alta en este tipo de humedales. Bueno, desafortunadamente, pues los factores de disturbio no han podido ser controlados por múltiples razones. Socialmente es un sitio muy complejo. Y hace 2 años pues hicimos otra vez un análisis y aquí pueden apreciar cómo ya la separación de la riqueza de especies entre nuestro punto de comparación, que es 2005, y el año 2021 pues es mucho mayor. O sea, realmente lo que tenemos es una situación cada vez más grave. En esta gráfica lo que pueden ver es cómo ha ido cambiando el número de especies agrupadas en 3 grupos. Hay una disculpa que la gráfica no la traduje. Pero bueno, aquí la línea gris continua son especies facultativas, es decir, especies que de plantas que pueden desarrollarse tanto en suelos inundados como en suelos no inundados, ¿no? Un ejemplo serían el algodoncillo, las asclepias que consume la mariposa monarca. Bueno, esa es una especie facultativa en este tipo de humedales. La línea punteada de circulitos son las especies que solo crecen en la parte inundada del humedal, ¿no? Son hidrófitas emergentes, como el tule, como la espadaña, y bueno, y el total. Y lo que pueden apreciar es que a partir de 2005 tenemos un colapso de las especies vegetales que hay en el humedal, tanto del total, obviamente, como de las obligadas, como de las facultativas. Y obviamente esto es un punto de preocupación para la viabilidad de este sistema. Entonces, bueno, hemos hecho distintas propuestas para manejar y restaurar el ecosistema de la mincita. Esta fue la tesis de licenciatura de un estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Fue un programa que se presentó a las autoridades municipales y a las autoridades estatales y se ha implementado parcialmente, ¿no? Desde el año 2022. Básicamente lo que hizo Esperanza, que fue quien hizo esta tesis, fue hacer una zonificación del humedal, ¿no? La zona morada es donde domina el tule, luego tenemos el color un poco más rojo es donde domina el pasto africano, Festuca carolinacea, en amarillo es donde domina el carrizo, y para cada una de estas zonas pues se propusieron distintas estrategias de restauración. Para el tule una estrategia de restauración biocultural, porque se puede usar para elaborar artesanías. Para el carrizo, por su extracción y control de esa manera. Y en el caso del pasto africano, pues una restauración más ecocéntrica en el sentido de tratar de convertir a esa especie ahorita dominante en un componente minoritario de la comunidad, porque en general
eliminar a las especies invasoras es prácticamente imposible. Entonces, tenemos distintas zonas con distintos usos de manejo, como ya les mencioné. Y como también les comenté, pues desde el año 2022 empezó a hacer esta restauración biocultural aprovechando el tule, y entonces los vecinos de esta colonia que les comentaba, que se llama Jardines de la Mincita, pues algunos de ellos participaron en un taller que organizó el gobierno municipal, invitaron a un artesano muy reconocido de Sinsulsan para que les enseñara cómo hacer distintos objetos con el tule, y luego con apoyo de la UNAM se hizo un segundo taller para que afinaran las técnicas. Entonces es un proceso que va avanzando. Esperemos que en los próximos años se consolide y nos permita esto, pues al menos tener un impacto positivo en esas zonas donde el tule se ha vuelto sobreabundante. Y no lo mencioné, se ha vuelto sobreabundante porque el humedal el manantial está pasando de ser oligotrófico a ser eutrófico por todas esas descargas de aguas negras y aportes de nutrientes. Al grado de que esta imagen, que es de hace 3 semanas, pues pueden ver como la laguna está otra vez invadida por egeria densa. También tenemos el río invadido por la propia egeria y también el hilo acuático, y el carrizo prácticamente en todo el borde, ¿no? Entonces, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, organizó desde octubre del año pasado una mesa de trabajo donde convergen autoridades de Conagua, del gobierno municipal, del gobierno estatal, y ha invitado a varios académicos, tanto de la Universidad Michoacana como de la UNAM, pues para elaborar un plan de control de estas especies invasoras, porque con la sequía tan severa que hubo el año pasado y que ha continuado, pues obviamente es una preocupación para la ciudad. Entonces aquí pueden ver algunas imágenes también que tomé la semana pasada, ¿no? Lo que solía ser parte del humedal ahora está seco, y en la fotografía de la izquierda y en la fotografía de la derecha, pues pueden ver las masas de carrizo que pueden tener más de 5 metros de altura, ¿no? Entonces realmente es un problema muy importante que resolver. Actualmente se está retirando ese carrizo a mano. Desafortunadamente no es eficiente, ¿no? Rebrota muy rápidamente. Entonces una zona donde se cortó el carrizo hace 3 semanas, ya ahorita tiene otra vez ramas de 2 metros de altura. Entonces existe la propuesta de utilizar maquinaria. Sin embargo, es un sitio Ramsar, es un área natural protegida, y por lo tanto pues, hay ciertos requisitos legales que se deben de cumplir para poder llevar a cabo esa acción. Entonces, un poco la situación actual. Y eso me lleva al otro aspecto que tiene que ver con la posibilidad de hacer o no un manejo sustentable de este tipo de sitios, ¿no? Como les mencioné, la Mincita es un sitio Ramsar que fue reconocido en 2009, ¿no? Y eso obviamente obliga al Estado mexicano a conservarlo y que las medidas de manejo que se lleven a cabo pues garanticen la persistencia de la biodiversidad del sitio. Y también, como les mencioné, es un área natural protegida estatal desde 2009 y hay un plan de manejo del siguiente año, de 2010. Y a la vez, pues también intervienen otras autoridades, por ejemplo, la Procuraduría Ambiental del Estado de Michoacán, pues es responsable de vigilar pues que se conserve el área, ¿no? Pues aquí tenemos una noticia también del mes pasado, porque de nuevo hubo incendios provocados que no solo afectan al humedal, sino también a las partes, digámoslo así, terrestres del área natural protegida, donde hay varios individuos de un árbol amenazado, que es el zapote prieto, o Diospyros xolocostli,
y que obviamente estos incendios afectan, ¿no? Entonces tenemos una multiplicidad de actores sociales que convergen en esta zona, y eso incluye a los núcleos agrarios. Entonces, dentro del polígono del área natural protegida, como pueden ver, pues hay 5 núcleos agrarios. En el norte, Tenencia Morelos, ¿no? Luego el ejido de Corincio, el ejido de La Mincita, un área muy, muy pequeña del ejido de San Juan Itutzícuaro y el ejido de San Nicolás Obispo. Pero lo que es más interesante, como pueden ver en la imagen del lado derecho, es que hay un área importante que incluye buena parte de la laguna y buena parte del río en esa primera sección, que es pequeña propiedad. Entonces realmente tenemos una situación muy compleja en términos de tenencia de la tierra. Y otra vez, es un problema muy frecuente de las áreas naturales protegidas en nuestro país, que no se resuelve el problema de tenencia de la tierra. Entonces tenemos usos que entran en conflicto y muchas veces pues no se pueden tomar las medidas de manejo y restauración que se deberían de tomar por estas cuestiones. Y como les mencioné, una de las comunidades que ha tenido un papel muy importante en la conservación de la Mincita es esta comunidad que se conoce como la Comunidad Ecológica Jardines de la Mincita. Y como les mencioné, se asentaron en el año 2001 de manera irregular y con el paso del tiempo pues han ido adoptando prácticas de manejo más sustentable, tanto en su propia colonia como con respecto al humedal. Entonces, por ejemplo, muchas veces son ellos los que reportan a las autoridades que alguien inició un incendio, también han reportado otras invasiones, en fin, han jugado un papel importante. Pero bueno, en síntesis, ¿no? Si queremos contestar esta pregunta de ¿es posible restaurar un sitio como la Mincita y hacer un manejo sustentable del recurso hídrico? Pues tenemos que considerar varios factores, ¿no? Uno es la historia ambiental del sitio. Y en el caso particular de la Mincita, pues sabemos, porque contamos con los datos, pues que el sitio se ha ido degradando de manera más o menos continua en los últimos ya casi 20 años. No en términos de la vegetación, pues son nuestros datos, pero en términos de la comunidad de peces, por ejemplo, contamos con datos del Laboratorio de Investigaciones Acuáticas de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, o los estudios de la doctora Morelia Camacho del Instituto de Limnología, de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, donde desafortunadamente también vemos un problema con esas poblaciones de peces endémicos, ¿no? Se han ido reduciendo el número de individuos y han aparecido especies de peces exóticas, ¿no? Que compiten con las especies endémicas. Entonces vemos ese problema de pérdida de biodiversidad y tenemos también pues el efecto del cambio climático que hace que pues en general el país se vuelva mucho más seco. Y el otro factor importante que tenemos que considerar pues son los aspectos sociales, ¿no? Que son como capas que se sobreponen para el manejo de un sitio como este, ¿no? Tenemos pues el polígono del área natural protegida, entonces tenemos todas las leyes ambientales que se tienen que seguir. Por otro lado, siendo un cuerpo de agua, pues con agua tiene su manejo, ¿no? Pero con agua puede otorgar concesiones, lo cual ha hecho. En el pasado las papeleras tenían una concesión que ya venció. El organismo operador de agua potable de la ciudad de Morelia tiene una concesión. Tenemos las comunidades que son propietarias de esas tierras, que en principio pues tendrían que atenerse otra vez a las leyes ambientales en términos de que es un área natural protegida, pero eso entra en conflicto muchas veces. Y entonces tenemos realmente una situación muy compleja que nos ha llevado a la situación actual, que es prácticamente un colapso, al menos de ciertas áreas del manantial, ¿no? Todavía estamos en un punto donde podríamos hacer
un mejor manejo de este sistema, pero la pregunta importante sigue sin contestarse. O sea, ¿qué es lo que sabemos que va a pasar? Bueno, sabemos que el aporte de agua del manantial de la Mincita hacia el futuro se va a reducir. Independientemente de lo que hagamos, ya llegamos a un punto en términos de cambio climático donde en las próximas décadas no vamos a ver una mejora, desafortunadamente vamos a seguir viendo mayores eventos de sequía y por lo tanto pues menos agua de este manantial. La biodiversidad, desafortunadamente, me parece que también vamos a seguir viendo pérdidas en biodiversidad, en parte por estas cuestiones de que va a haber menos agua, pero porque el legado de esta historia de disturbio pues se mantiene, ¿no? ¿Cuánta biodiversidad se va a perder y con qué rapidez? No sabemos. Y bueno, la cobertura de especies invasoras, mientras no se controlen las fuentes de nutrientes, pues va a seguir aumentando, ¿no? Entonces tenemos esta situación bastante compleja que nos obliga a pensar en la sustentabilidad de este tipo de sistemas a otra escala, ¿no? Mi impresión es que la conclusión a la que he llegado es que sí tenemos que hacer un esfuerzo por conservar estos sitios, por adaptarnos en términos de su manejo al cambio climático para reducir al máximo el impacto. No hay muchas cosas que podemos hacer, podemos manejar a las especies invasoras, ya sean de plantas o de animales. Por ejemplo, con los peces hay algunas propuestas de hacer pesca selectiva de las especies introducidas para reducir la presión sobre las especies nativas. En el caso del carrizo, pues, se podría hacer un programa de manejo, igual que para la egeria. En el caso del Pilex, una especie nativa que se vuelve sobreabundante, pues ya sabemos, se puede manejar, pero tenemos que ver la otra escala, ¿no? Es muy importante hacer un mejor manejo del agua, en este caso en la ciudad de Morelia. Según las autoridades del organismo operador, pues en la ciudad de Morelia se pierden entre 1,000 a 1,500 litros por segundo por fugas. Eso es igual o más a la cantidad de agua que aporta este manantial. Entonces es obvio que tenemos que hacer algo con las fugas. También no se aprovecha nada del agua de lluvia, lo cual es un problema muy frecuente en las zonas urbanas de nuestro país. El agua de lluvia se mezcla con las aguas negras en el drenaje, pues es un recurso desperdiciado. Entonces tenemos que pensar de una manera más integral, me parece, en el manejo de cuencas para poder conservar este tipo de lugares de mejor manera. Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, maestro. Muchas felicidades por su ponencia, muy interesante. Mi pregunta es en relación al lago de Texcoco. ¿Cuál es la importancia en este momento del lago de Texcoco por ser un ecosistema que está en plena Ciudad de México? ¿De qué manera influye en la captación de aguas fluviales para abastecer de agua a la Ciudad de México, o si se está mezclando con las aguas negras? ¿Y cuál es la situación en cuanto a la flora y la fauna y la importancia de ese ecosistema en la Ciudad de México? Gracias, maestro. Sí, bueno, no vi quién hizo la pregunta, pero hubo una pregunta con respecto al lago de Texcoco. Bueno, yo no he trabajado personalmente en el lago. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, Sí. maestro. Ah, bien, bien. Bueno, con respecto al lago de Texcoco, hace muchos años, cuando estaba haciendo el doctorado, estudiamos el caso del lago de Texcoco. Bueno, como saben, pues para empezar, el lago de Texcoco se secó prácticamente como consecuencia del manejo que se hizo en la cuenca del Valle de México,
para secar los lagos y se construyó el Tajo de Nochistongo en la época colonial y a partir de ahí pues se fueron desecando los lagos. Entonces, el lago de Texcoco en la década de los años 70 se empezó lo que se conoce como el plan Lago de Texcoco por el ingeniero Cruikshank. Y básicamente era pues un programa de rehabilitación para controlar las tolvaneras. Entonces se construyó la planta de tratamiento que está junto al aeropuerto, el lago Nabor Carrillo, todo un sistema de canales para desalinizar el suelo, porque el lago de Texcoco era un lago salobre. Y bueno, desde mi perspectiva, pues fue un programa bastante exitoso, se logró crear una cobertura vegetal, no se restauró el lago, ¿verdad? Porque eso hubiera implicado inundar buena parte de las colonias del oriente de la Ciudad de México, pero bueno, se revegetó. Y con el paso de los años, pues ustedes lo saben, hubo conflictos por la construcción del aeropuerto, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, luego se trató de construir un aeropuerto, luego se canceló esa obra, y etcétera, etcétera, y ahora existe pues un proyecto de restauración del lago que honestamente yo nada más lo he seguido en los medios de comunicación. Mi opinión es que podría jugar un papel importante para la sustentabilidad hídrica del Valle de México, pero sí pasaría pues otra vez por hacer un mejor uso del agua en esa parte del país. No es interesante que en la Ciudad de México llueve más de lo que se consume de agua, pero nada de esa agua que llueve se aprovecha, pues habría que hacer pues un mejor uso del agua, ¿no? Claro, es una obra monumental lo que se tendría que hacer y que ojalá que se haga, pero bueno, como les digo, no es un área donde yo he trabajado en realidad. Gracias. ¿Alguien quiere hacer? Doctor, en nombre del director le agradecemos mucho su participación. Excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer entrega de un reconocimiento a la participación del doctor y que dice: el Instituto Politécnico Nacional, Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Lindig Cisneros por su destacada participación como expositor con la conferencia Restauración y Sustentabilidad Hídrica, el caso de la Mincita Morelia, Michoacán, celebrada en la modalidad a distancia. Culiacán, Sinaloa, 21 de marzo del 2024, que firma nuestro director. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias. Y agradecemos pues a todo el público que nos siguió y también a los que nos siguieron por las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.